Me gustaría presentarlo a él, a Juan Fernando Bou, desde el coaching educativo, con una frase, como para empezar a tirar un poquito de reflexión, que dice así: sabemos que la sabiduría, el amor y el valor son virtudes esenciales, pero no sabemos si es preferible encontrar un cerebro más capacitado o un corazón más tierno y cariñoso. Martin Gardner. Así que los dejamos pensando, ¿no? Buena frase, buena propuesta, buena enseñanza ahí, y como para empezar a gustar, a degustar la entrevista que tenemos para ofrecerles. Cerebro capacitado, corazón tierno y cariñoso. ¿Será que una de las dos? ¿Será que las dos? Ya veremos qué nos dice nuestro... ¿Cuánto nos falta para eso? Bueno, lo iremos pensando. Juan Fernando Bou, psicólogo y coach, director de Bou Consultores, charla con nosotros. Contamos que fue una entrevista grabada hace unos días, porque es de España, no está en directo, pero bueno, lo tenemos aquí y gracias desde ya por participar en nuestro programa. Le pedimos a Nico, entonces, ahí va. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes sería para después eso lo cortamos, pero muy buenas tardes, porque el programa es a las 18 horas, va a ser el 10º programa que vamos a tener, y estamos con una persona, un coach, un psicólogo. Primero voy a presentarlo como psicólogo y luego como coach educativo, de las personas que nos han tocado el alma también. Hemos disfrutado de compartir un montón de cosas relacionadas con el coaching y con la educación, y estamos presentando en esta ocasión a Juan Fernando Bou desde España, Valencia. Lo tenemos aquí frente a nosotros. ¿Cómo estás, Juan Fernando? Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias, Jimena. Encantado de estar aquí con vosotros y de compartir otro proyecto. Hacía tiempo que no compartíamos la misma sala, por decirlo de alguna manera, aunque fuera virtual. Fuisteis uno de los primeros alumnos aventajados del curso online de coaching educativo, y sé que, porque os sigo en redes sociales y alguna vez hemos tenido algún contacto, que estáis haciendo una labor muy importante en esta disciplina donde necesitamos empuje, donde necesitamos otros compañeros de viaje, y estáis haciendo una labor muy importante no solo en Uruguay, sino también en el resto de Latinoamérica y, como no, a nivel internacional. Así que seguid, empujad, y os necesitamos en esta pequeña lucha que tenemos para mejorar el sistema educativo. Bueno, es un placer. Muchas gracias, Juan Fernando. La verdad que para nosotros es un placer tenerte. Como decíamos, para nosotros tú también sos un referente importante, porque siendo docentes de alma desde hace muchísimos años, tanto Julio como yo, pudimos contigo, justamente con tu formación, de tu mano, unir lo que tiene que ver con coaching y educación, y a partir de ahí fue como un puntapié inicial para nosotros, y bueno, y seguimos sin parar en esto tan lindo que es coaching y educación. Así que bueno, perfecto. agradecerte mucho. De hecho, de lo que has comentado tiene mucho la esencia del coaching. Ya no digo solo la especialidad del educativo, sino en general el coaching, de ese puntapié, ¿no? Uno de los objetivos que tiene el coaching es movilizar, ¿no? Gestionar conciencias, ¿no? Crear insights, tomar decisiones y mirar hacia adelante y hacer cosas que nos permita conseguir nuestros propios objetivos, los personales, los sociales, pero también, ¿por qué no?, los académicos y los profesionales, ¿no? Así que animamos a la gente a que venga a este entorno y que quiera hacer cosas por transformar la sociedad, pero desde la base de la educación. Perfecto. Qué bueno. Perfecto. Bueno, agradecerte un montón. Simplemente contar a los oyentes y a quienes luego lo puedan escuchar desde nuestra página www.educartuser.com. Esta entrevista es en vivo. Esta entrevista va a estar grabada, pero el programa es en vivo y nosotros vamos a transmitir esta entrevista. Estamos muy contentos de tenerte. Sabemos que bueno, sos socio fundador de la consultora Bou Consultores, justamente, que se encarga de transformar la sociedad a través de las personas. Eso nos toca muy de cerca, porque nosotros estamos en ese camino también. Y autor de varios libros relacionados con el coaching educativo.
y siempre comenzamos nuestras entrevistas preguntándole a nuestro invitado, en este caso, ¿quién es Juan Fernando Bou? A mí, mira, es una muy buena pregunta porque sería un ejercicio de coaching para hacer, ¿no? El de la identidad o imagen pública. Y que quizás lo tengo un poco descuidado porque hace como 3 o 4 años que no hago uno y quizás debería, ahora que me lo has dicho tú, debería este mismo año, antes de la finalización, poder hacer uno. Y a mí me gustaría que me recordaran como alguien honesto, coherente, que ha hecho todo lo posible por ese cambio transformacional, por ese cambio de la sociedad, que si miramos alrededor, yo creo que cada vez lo necesitamos más y que optó por el mundo de la educación cuando mi formación era más proveniente del mundo de los recursos humanos, porque pensó que quizás la transformación debería venir, aunque fuera más larga en el tiempo y más costosa desde la base, que no desde el mundo de los ejecutivos, que probablemente fuera un cambio más rápido, pero menos consistente. Y que dejó todo para todo el mundo de la empresa, o al menos la mayor parte de su negocio, para dedicarse hace unos 12, 13, 14 años en exclusiva a dedicarle todo su tiempo al coaching educativo y a todo lo que esto conlleva, que es mejorar la metodología didáctica, mejorar el mundo de nuestros principales usuarios, que son el alumnado y las familias, y cómo no ayudar al profesorado y a cualquier educador en general. Y ahí meto a todo el mundo, ¿no? Equipos directivos, inspección, consejerías de educación, ministerio de educación, a que se haga una mirada hacia adentro y a partir de ahí analice cuáles son sus áreas de mejora, cuáles son sus fortalezas y qué puede aportar al sistema educativo para hacerlo más grande, ¿no? Porque si lo hacemos más grande y le damos aquello que necesita, probablemente dentro de 15, 20, 30 años tendremos líderes políticos, institucionales, organizativos, ejecutivos, con mucha más capacidad de influencia, más congruencia, con una escala de valores mayor. Y yo creo que esto es lo que necesitamos aquellos que realmente vivimos el día a día, ¿no? En las ciudades, en los barrios, en los países, ¿no? Qué importante, Fernando, esto de empezar desde la base, ¿no? Como tú decías, no desde el ejecutivo, que ya está formado, que lógicamente vamos a poder trabajar con él también, por Sí, supuesto que también, sí, pero efectivamente. lo importante de ese semillero, ¿no? Bueno, nosotros siendo docentes y yo siendo docente de niños muy pequeños, es riquísimo lo que tenemos. Primero que nada, bueno, el compromiso impresionante que tenemos entre nuestras manos, ni que hablar, y yo lo siento como el deber de acompañar a esos niños y a esas familias justamente desde la base y ayudarlos justamente a conocer sus valores, como decías tú, y tocar todo el sistema educativo, ¿no? Decíamos con Julio en un programa que nos entrevistaban, qué importante sería, que acá en Uruguay todavía no lo tenemos, el que los docentes cuando se forman como docentes, tanto el profesorado, las maestras, que tengan desde la base coaching educativo y que puedan tener algunas herramientas para poder trabajar en el aula. Pero no como seres individuales, cada uno en su aula y después veremos qué pasa el año siguiente, sino como algo que se continúe, ¿no? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinión te merece eso? Pues yo totalmente de acuerdo. En el camino que ha recorrido el coaching educativo en estos últimos 15 años, desde que creamos la especialidad en torno al 2003, 2004, 2005, por esos años, el gran recorrido, la gran evolución, pienso yo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es pasar de la individualidad a lo colectivo, ¿no? Porque el coaching en general, si sabéis, claro que lo sabréis, hace 40 años nace en el mundo de lo individual, en el deporte, pero en deportes individuales como el tenis, el golf, y tenemos esa rémora que no nos ayuda en el sistema educativo porque el sistema educativo es ecléctico, es colaborativo, es asociativo, es cooperativo, es holístico. Entonces, en los primeros años yo me encontré con un muro delante donde yo traía a compartir una disciplina individual a un mundo colectivo que yo mismo no entendía muy bien ni que ellos me entendían a mí. Y entonces esa referencia que tú has hecho es necesaria, ¿no? El coaching educativo hoy en día para mí
Yo lo defino como una metodología didáctica más, o al menos queremos convertirnos en esto, aunque probablemente nos falte un camino por recorrer, sobre todo el camino de la base científica, ¿no? De la creación de método académico, de la mayor investigación por parte de la gente de la universidad que nos ayude a entender y a poner evidencia en aquello que ya sabemos que funciona empíricamente, porque vosotros que sois educadores, esas herramientas de coaching educativo que habéis ido aprendiendo a lo largo de vuestro camino, la habréis aplicado en el aula o en otras actividades del centro y sabréis que funcionan. Pero necesitamos también la evidencia científica del colectivo científico que nos diga que sí, que funcionan realmente y tienen evidencia de que eso es así, utilizando los grupos experimentales, los grupos control, etc. Entonces, tenemos que desterrar la idea de que el coaching educativo es una disciplina individual para, en el educativo, transformarla en lo colectivo, entenderlo como algo de toda la comunidad educativa. Y ahí ya entra cualquier aspecto y cualquier actividad, ¿no? La actividad del grupo, del equipo directivo que necesita gestionar personas o necesita tener una buena relación con el claustro de profesores y las familias, donde realmente el profesorado, aparte de la parte más aptitudinal, que yo creo que ellos son ya maestros en estos, ¿no? Son excelentes, pero tiene que mejorar también el aspecto más emocional, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros, donde también tenemos que conocer mejor las necesidades del alumnado y a partir de ahí darle unas herramientas, unos recursos, que ahí entre muchas otras técnicas y herramientas entran las de coaching educativo para saciar o para cubrir las necesidades del alumnado. O sea, que hay multitud de micro tareas o microactividades que el coaching educativo puede dar cabida, con lo cual estoy totalmente de acuerdo en lo que has comentado, Jimena, antes, sí. Okay, gracias. Tal cual. Gracias, Juan Fernando. Mirá, sabemos que desde 2005 más o menos, la autoría de un libro, Por la boca muere el pez, ¿verdad? Esta es la que cambia sobre todo mi faceta como escritor, la verdad. La gente, mira, yo no pensaba que ibas a hacer mención a ese libro porque la gente siempre me habla de los libros de coaching educativo y yo les tengo mucho aprecio, la verdad, pero como al de La boca muere el pez, no. También os lo tengo que decir. Estoy seguro de eso, y quizás sea un libro que marcó mucho y dio un puntapié muy grande a todo este camino, ¿no? Sí. Y desde ese libro importante que supimos tener en tu curso y compartir contigo, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo ha evolucionado desde ese libro el coaching educativo? Sé que es una pregunta muy, muy amplia, pero ¿cómo ves vos desde ese libro hacia adelante? Yo el coaching educativo, si lo tengo que ver en flashback, no lo reconozco, porque cuando yo, a través del libro Por la boca muere el pez, que es una autobiografía, pero de una manera distinta, ¿no? Más creativa, cuando escribí esto no imaginé ni llegar aquí, a estas fechas, al 2021, a septiembre de 2021, con con una evolución tan importante. Jamás lo pensé, porque hemos tenido que sortear muchas cosas, ¿no? Cuando yo entré en el 2005, entendía el coaching desde lo ejecutivo, porque en España no había nada relacionado con educativo. Entonces, yo en el 2000, exactamente en el 2000, hubo un compañero, pero que venía del mundo de los recursos humanos, que me comentó que en sus empresas, que era una consultora de recursos humanos internacional, multinacional, ya estaban recibiendo ellos como directivos sesiones de coaching individual. Entonces me comentó esto y yo dije, esto me puede abrir un nuevo campo y complementar mis estudios de psicología. Entonces ahí empecé a indagar, me pareció impresionante, pero indagué para complementar mi formación de psicólogo como recursos humanos, no para pensar en educación. Lo que pasa es que en ese camino, cuando decidí ya dedicarme profesionalmente al coaching, intenté buscar en España la mejor o una de las mejores formaciones que hubieran, ¿no? Y en este caso esa formación se encontraba en Madrid, que tuve que hacer una formación durante 9 meses, un curso escolar de septiembre a junio, y en el tránsito de ir recibiendo inputs
de lo que era el coaching, el executive coach, el coaching ejecutivo, es cuando decidí, digo, qué maravilla de herramientas, de recursos para aplicarlas al mundo educativo, que es lo que realmente me gusta a mí, porque yo, aunque no había sido aún docente, sí que había participado en másters de posgrado como formador en universidades, pero no como docente, que sí que luego tuve dijéramos, 2 o 3 años que estuve haciendo algún tema, alguna sustitución como docente, pero ya ahí vi la luz, se me encendió la luz y dije, esto tengo que conectarlo de alguna manera con la educación. Entonces, cuando acabé el máster de coaching ejecutivo o la formación de coaching ejecutivo, ya es cuando etiqueté o creé esta especialidad de coaching educativo, pero los 3 o 4 primeros años los entendía como algo ejecutivo. En realidad, si os dais cuenta, con el primer libro de coaching educativo que escribí, que era Coaching para docentes, el desarrollo de habilidades en el aula, en realidad lo único que entendía yo el coaching era para dotarle al profesor o a la profesora de recursos, de habilidades, de soft skills, etcétera, etcétera, para que luego pudieran aplicarla en el aula. No me había preocupado, incluso ya no solo en el aula, o sea, del fuera del aula no me lo había ni planteado, ni la relación con las familias, ni la relación entre compañeros, ni con el equipo directivo, solo para, dijéramos, ser otra persona dentro del aula. Y ahí, en ese proceso, es cuando ya, a medida que fui conociendo mucho más el entorno educativo, a los centros, a los equipos directivos, a esos docentes que han tenido a bien acercarse al coaching educativo y además tener fe en esta nueva disciplina, aplicarla en el aula y luego enseñarme, aprender de ellos, darme feedback y sus propios comentarios, ya empecé a tener ese cambio de paradigma de decir, no podemos seguir por esta línea porque estamos como calzando un pie con un zapato que no es el pie del coaching con el zapato de la educación, que funciona de otra manera, es más circular. Y como más compartimentado, ¿no? Exacto. Qué bueno que cuando te escucho, siento que fuiste despertando. Sí. Como que en un principio lo viste de una manera y fuiste despertando, y cada vez que fuiste conociendo más con los feedbacks y cada vez que incursionabas más, ibas dándote más cuenta de la amplitud y de lo holístico que era. Efectivamente, ¿no? Fui ahí, ¿no? Y no fue una cosa solo, no fue un tránsito mío personal, sino fue un tránsito colectivo digamos, de todos los educadores que se habían acercado al coaching y que tuvieron a bien compartirlo conmigo, ¿no? Porque si no tuvieran esa generosidad, yo no hubiese llegado a este papel. Al igual que el último libro, el de Herramientas para el aula, que escribí hace muy poquito, el año pasado, el anterior, en realidad no son más que, he recogido como aplicaciones prácticas de todas las herramientas de coaching educativo que han hecho los docentes de manera real en sus aulas o en la mediación o en la acción tutorial o en la orientación académica y profesional o las familias en la educación de sus hijos. Y en realidad no es un libro, es un libro coral, no es un libro individual, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y lo coral, lo sistémico, que es la base de la educación, es lo que me ha traído aquí a la evolución en el 2020. Claro. Con el 2020. Lo que pasa lo que pasa es el trabajo en equipo, ¿no? Yo soy una convencida y siempre lo digo, que cuando trabajamos co-creando y en equipo, salen los mejores productos. No solamente el camino es mucho más maravilloso, sino que salen los mejores productos. Yo me acuerdo cuando trabajamos contigo, Juan Fernando, cuando nos formamos contigo, también a nosotros nos encantó tener la posibilidad de crear nuestras propias herramientas. Yo me acuerdo de la rueda de las emociones que hablábamos con Julia el otro día. Claro. ¿No? El poder, eso también es súper lindo. Yo te lo cuento desde este lado, cuando yo me estaba formando contigo, que sentí eso, de que obviamente aprendí un montón de ti y de todo lo que tú fuiste desarrollando, pero por otro lado también tener esa posibilidad de crear, aunque sea un pequeño granito, y aportar a todo lo que es la pasión de la educación. De hecho, muchos de los cursos que yo imparto ahora, en realidad la materia, el know-how de lo que yo imparto, no dejan de ser productos vuestros, de coaches educativos como vosotros o de docentes que han tenido a bien aplicar estas recetas o estos recursos o estas herramientas y luego ofrecerme ese informe donde me dice qué metodología han utilizado, qué destinatarios, si han sido de infantil, de primaria, de secundaria, con qué objetivo. Es como un laboratorio, ¿no? Exacto, es un laboratorio de prácticas. Y esos son lo que yo utilizo para mis cursos luego, posteriormente. Bueno. Con lo cual yo casi ya no tengo material propio. Qué bueno. Porque no dejo de ser
un observador externo, porque no estoy en el aula directo, sino soy un consultor de los que sí que verdaderamente están en el aula y lo aplican en el día a día y conocen un poco la realidad del día a día, ¿no? Eso es espectacular, eso es espectacular. Una pequeña, conectado con esto, ¿tuviste la capacidad de escribir herramientas para educadores? O sea, en portugués, un libro en portugués. Bueno, esto no lo escribí yo. Bueno, sí, lo escribí yo. Lo que pasa es que yo soy muy persistente, muy constante. Probablemente no me conocéis, pero cuando tengo algo en la cabeza, focalizo mucho e intento conseguirlo. Esto también tiene su serendipia, ¿no? Tiene su encanto a la hora de explicar, porque fíjate, en una de las... hace ya tiempo, hará 7, 8 veranos aproximadamente, en agosto, que aquí son las vacaciones, me fui con un grupo de amigos a Portugal, de vacaciones. Estuvimos un par de semanas. Y en esas vacaciones, que tuvimos tiempo para todo, también tuvimos la ventaja, la suerte de encontrarnos en las ciudades. En Portugal aprovechan muchas ciudades, como hay cantidad de turismo, hacer las ferias del libro y sacarlas a la calle. Pues tuvimos mucha suerte de encontrar muchísimas ferias del libro a lo largo de todas las ciudades que dijéramos que visitamos. Entonces se me ocurrió, digo, oye, yo ya tenía ese libro escrito, digo, ¿por qué no encuentro a una editorial portuguesa que me lo publique en portugués? Claro. Y allí presentándome y pidiendo un montón de tarjetas a los expositores que ponían sus casetas en la calle. Luego vine a España y empecé a escribir correos electrónicos presentándome y solicitándoles que tuvieran en consideración ver este libro que había publicado aquí en España y que me lo tradujeran al portugués. Y así tuvieron en cuenta, de hecho tuve la suerte de que una de las, yo diría, la editorial más potente de Portugal, que es Porto Editora, que está en Oporto, fue la que se interesó por el libro y de hecho sigo colaborando con ellos a día de hoy y fue la que me lo tradujo y bueno, pues hicimos una presentación. Yo me he sentido 2 veces como... vosotros no sé qué conexión tendréis con Argentina, pero yo soy muy de Messi a nivel de fútbol, muy de Messi. Y bueno, me sentí Messi. Ha habido 2 veces que me he sentido como Messi a nivel profesional. Cuando me llevaron a Portugal a hacer la presentación del libro, porque pasé por Oporto y por Lisboa, porque dijéramos era en loor de multitudes, ¿no? Y encima prensa, fotos, etcétera. Y luego cuando estuve la primera vez en Guatemala. Guatemala fue también espectacular, también con un desembarco de promoción y de capacidad y de atención que también me hicieron sentir en Messi un par de días o una semana que estuve por allí. Qué bueno. Qué bueno. Julio, para nosotros sería nuestro Suárez. Claro, exacto. Bueno, soy muy Suárez hasta que se me fue al Atlético de Madrid, ¿eh? Claro. Eso da para otro capítulo. Eso da para otro capítulo, pero entiendo que él no tuvo la culpa, que fue más del Barcelona que de Suárez. Totalmente. Gracias. Bueno, muchas gracias, qué lindo. La verdad que todo esto, a nosotros nos encantan todas las anécdotas, todo eso que forma parte evidentemente de la persona y que hace que después se refleje en todo lo que hace, claro, ¿no? Y que si no es por esas anécdotas, probablemente yo ahora no estaría hablando con vosotros. Claro, hubiese sido otra persona diferente, otro profesional. Totalmente. Tal cual. Bueno, Juan Fernando, contanos otra cosa. Bueno, obviamente no vamos a dejar de preguntarte sobre la famosa pandemia que todavía estamos viviendo. Y contanos un poquito, ¿cómo te parece que ha afectado esta pandemia a esta transformación que querés darle al sistema educativo y que venimos entre todos tratando de aportar granito a granito? ¿Cómo ves que ha afectado al día de hoy? Evidentemente, la pandemia a nivel mundial y en todos los niveles, sanitario, social, de salud, económico y por lo tanto educativo, ha afectado negativamente en muchos niveles. Ahora bien, sobre todo en el tema emocional, ¿no? Una de las solicitudes que más recibo para impartir cursos es el curso que tengo de inteligencia emocional o uno que diseñé ahora para la pandemia de recursos emocionales para el profesorado tras el COVID-19, ¿no? Porque necesitan de esos recursos, ya no solo para ellos, que también, porque pueden que hayan perdido algún familiar cercano,
o incluso para su alumnado, que sí que puede haber tenido alguna pérdida en la familia, por lo tanto necesitan recursos para aplacar o para prevenir esos posibles conflictos o trastornos mentales que pueden surgir. Porque también se han visto afectados a nivel de psiquiatría esos índices, ¿no? Aquí en España, me imagino que a nivel mundial habrá sido muy similar, hemos incrementado un 25 o un 30% los procesos de depresión y de ansiedad, y eso no solo en adultos, sino también en niños o adolescentes. Por lo tanto, eso requiere un tratamiento específico que vendrá ahora, ¿no? Es la segunda parte, porque en la primera parte todos los recursos, al menos en el mundo educativo, estaban en dar respuesta digital online a las necesidades del docente y a las necesidades del alumno. Pero esto ya ha pasado, porque casi todos los cursos ahora en España se están haciendo presencial y surgen ahora otras iniciativas, otras necesidades que son estas, cómo aplacar esas tristezas o esas depresiones o esas ansiedades o esos conflictos, esas incidencias que han ido subiendo. Y otra que no podemos olvidarnos nunca, que la tecnología, la digitalización es necesaria, pero luego ha creado también muchos trastornos mentales. Ahora estaba viendo yo las noticias aquí, el primer caso en España de tratamiento de una alumna adolescente, estamos hablando de 13, 14 años, por dependencia, adicción al Fortnite, al juego este. Claro, sí, claro. Pues, han tenido que ingresarlo. Ahora, estoy hablando de una noticia reciente, de ayer, antes de ayer, han tenido que ingresarlo en un hospital, en la unidad de psiquiatría, porque no salía de su casa, no se alimentaba, y lo han tenido, ahora están en tratamiento. Dicen que lo van a tener una semana, 2 semanas, sin estímulos a nivel digital, y luego pues una formación en habilidades sociales para reconducirlo, etc. Lo que os quiero decir con esto es que también las adicciones, sobre todo digitales, a las tablets, a los ordenadores, pero también, que esto es muy preocupante, a los juegos online, a las apuestas online, han subido en torno también a un 30, un 35%. Esto es lo que vamos a encontrarnos ahora después de pasar el tremendo tsunami de la salud, que era lo más importante, lo sanitario, y la digitalización de la educación para dar respuesta de manera online a las clases, ¿no? Que muchas instituciones académicas no estaban preparadas. Ahora viene ya la segunda parte, que es lo emocional. Ahora bien, dicho todo esto, que nos hemos centrado sobre todo en las amenazas, yo voy a comentar algunas oportunidades que creo que también tiene, porque hay que enfocarlo también, si se puede, desde lo positivo. Desde lo positivo. Lo positivo también ha sido la otra vista del vaso. El vaso se puede ver medio lleno, medio vacío, que es que cualquier organización educativa hoy en día, en el periodo de 1 año y medio en el que estamos en pandemia, ha hecho todo el trabajo digital que hubiese necesitado durante 5. O sea, en 1 año y medio hemos avanzado, que además era necesario, que probablemente ya sabíamos que deberíamos avanzar, pero que ante esta situación de presión lo hemos tenido que hacer en menor tiempo. Lo hubiésemos conseguido igual, pero en el 2025, probablemente. Claro. Pues lo hemos conseguido en el 21. Claro. Y luego yo creo también, pero esto ya es a título personal, yo me he dado cuenta de otra cosa, que lo vengo, dijéramos, como madurando en estos 2 o 3 años atrás, pero que no había sacado la idea y que aún la tengo como por madurar, y me perdonáis que igual no la expongo de una manera adecuada, pero también lo importante en estos interviews es que las cosas salgan desde el corazón, desde la emoción, sin haberla razonado excesivamente. Es que yo creo que el entorno educativo en general y el sistema educativo en particular necesitamos un líder internacional. Necesitamos para mí, esto es una opinión, no deja de ser una opinión, y con las opiniones se están de acuerdo o no se está de acuerdo, y lo importante es al final que las debatamos. Necesitamos un líder internacional, alguien referente que marque un poco la tendencia, no la tendencia a nivel metodológico, sino un poco que recuperemos esa autoridad que el docente ha perdido en estos últimos 50 años y que nos permita ser aquello que debemos ser dentro de la sociedad, esa capacidad para generar opinión, esa capacidad de influencia, esa capacidad de magnetismo, ¿no? Esto lo hemos perdido.
a nivel internacional, a nivel global. Quizás no en el aula, no estoy hablando de casos concretos, no estoy hablando de un centro, estoy hablando a nivel internacional. Y esto nos va a permitir también, que debemos recuperarlo de alguna manera, traer mayor inversión de los países al sector educativo, que el porcentaje es muy bajo. Claro. Entonces, todo va de la mano. Entonces, esta sería la primera reflexión. Y la segunda, yo creo que también debemos recuperar la conexión del centro con las familias, claro, que la hemos perdido. Tenemos que recuperar esas sinergias. Ahora parece que estemos enfrentados, ¿no? Yo me acuerdo en mi época, hace 50 años, cuando el docente a mis padres les decía, su hijo ha hecho esto, se ha portado mal, y mi padre agachaba la cabeza y si lo dice el profesor era por algo. Aunque yo era muy bueno, pero sí, aunque yo era muy bueno y mi padre sabía que yo era muy bueno, si el profesor decía, es que su hijo esta semana no se ha portado bien y merece un castigo y lo hemos castigado y usted debería tener una atención especial con él esta semana y hablarlo porque esto no es normal que se repita. Y mi padre agachaba la cabeza, agachaba las orejas y hacía lo que le decía el docente. Esto lo hemos perdido y yo creo que el modelo educativo, el sistema educativo no puede avanzar si no vamos los peones fundamentales, quiero decir, aquellos que tenemos más capacidad de decisión, que para mí la piedra angular es el docente, pero debemos también incluir a este sistema, a las familias y al equipo directivo, para ir todos en la misma dirección. Debemos recuperar la armonía entre el centro y las familias, entre el docente y las familias, y que las familias recuperen nuestra coherencia, que confíen en nosotros, al igual que el docente debe confiar en las familias, y que participen, por lo tanto, más en la actividad del centro y en la toma de decisiones del centro. Esto es lo que estoy barruntando, es lo que estoy pensando en estos últimos meses, pero quizás no tengo el hilo argumental aún muy bien definido y la dialéctica tampoco, pero va por ahí. Pero se entiende perfecto. Y acordamos también perfectamente. Sí. ¿Sabés, Juan Fernando, que se escucha muchísimo esto que decís de boca de los docentes? Y la verdad que nosotros que somos docentes a veces también lo sentimos. El hecho de que, como decís tú, en el aula no tanto, ¿no? Depende un poco de cada docente, cada centro. De cada docente, de su habilidad. Claro, pero a nivel general, por decirlo de una manera, ese prestigio en el sentido de haber el docente con palabra, con letra mayúscula, ¿no? Por supuesto que puede tener sus errores, sus aciertos, como ser humano que es. Pero como todos, como los políticos, los médicos. La figura docente es lo que ha caído bastante. Y por otro lado, lo que tú decías también, comparto totalmente el tema de que la familia es fundamental y que no hay que tener miedo, porque a veces con esto de, bueno, hasta dónde se deja pasar a la familia o no pasar a puertas adentro, a veces está ese miedo de que, ay, no, pero que la familia pueda incidir o tomar determinadas decisiones que no correspondan. Y en realidad cada uno tiene su rol. Entonces, que el padre sea padre, que la familia sea familia y aporte desde su lugar es fundamental. Y retomar esa palabra, para nosotros, otra que es fundamental, que es la confianza. La confianza del docente hacia la familia, de la familia hacia el docente, o sea, de cada actor, de los alumnos al profesor. Exacto. O sea, esa confianza tiene que estar... Es fundamental. O sea, yo creo que debemos hacer un trabajo a varios niveles. El trabajo al nivel de centro, que es recuperar la confianza entre los distintos actores, pero luego debemos pensar más hacia arriba, que quizás hay muchos docentes que son reacios, porque me dicen, ya, pero es que no necesitamos un líder a nivel internacional ni un líder tal, y porque ya somos líderes nosotros en el aula, ya. Pero es que luego en cualquier decisión que se tome a nivel internacional, a nivel mundial, tú no vas a estar. Tenemos que ser más corporativistas, porque a mí me gustaría estar en las decisiones mundiales que se tomen y que haya parte del profesorado, de los docentes o de la institución académica en la toma de decisiones, que sea potente, que sea un clúster más, ¿no? ¿Cómo le llaman esto en Estados Unidos? No sé cómo le llaman ahora, sí, no sé, que seamos, no me sale la palabra, pero dijéramos que seamos como un grupo dijéramos, de profesionales o de intelectuales más que se nos tiene en cuenta en decisiones no solo académicas, sino de otro tipo también. Claro. Y toca también lo que tiene que ver con el valor del trabajo también.
el valor de trabajo como valor, pero también el valor de trabajo en lo que tiene que ver a la economía, a la remuneración. Hay un montón de aspectos que están tocados también, ¿no? Da Claro. para Entonces yo debate. creo que mientras no consigamos esto, sí, vamos a poder poner paños calientes y tal, pero no vamos a conseguir la verdadera transformación. Entonces, a partir de ahí, yo creo que independientemente necesitamos también ser líderes nosotros en nuestra aula, ¿no? Eso quiere decir que mejoramos nuestras habilidades y conectamos mucho más con el alumnado y con nosotros mismos, ¿no? Pero luego tenemos que tener algo superior que nos ayude un poco a visibilizar nuestra función a otros niveles y en otros entornos, ¿no? Quiero decir, que educación participe del entorno de la ciencia o de la investigación, que educación participe de la economía, que educación participe de la política, de otros sectores o entornos donde también deberíamos estar representados. Y esto es lo que nos falta. Es fundamental, es fundamental. La verdad que sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Eso va a ser muy complicado, eso va a ser difícil. No es cuestión de un día ni de dos. Probablemente esto no lo veamos nosotros. Pero bueno, al menos hay que levantar la voz para que la gente se dé cuenta que ese es el camino a largo plazo, ¿vale? Luego debemos estar trabajando en el corto, en el medio y en el largo. Claro. Nosotros igual nos dedicaremos al corto, totalmente. Pero en la medida de nuestra capacidad de influencia, ¿por qué no marcar también la trayectoria hacia el largo plazo? Claro. Y en eso que hablas del corto y el medio, ¿no? Como que, bueno, no tanto lo macro, sino lo que vamos haciendo en el día a día. ¿Cuánto sentís que las instituciones, por lo menos en la experiencia que tú tenés, están abiertas, se permean ese coaching educativo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que el coaching educativo cada vez está introduciéndose más en el mundo de los centros. Hombre, yo sí que es verdad que los primeros años, yo creo que por desconocimiento, la gente como que estaba muy loca y que quería conocer qué es el coaching y te llamaba y tal. Ahora quizás esto no se ha producido, pero hoy en día realmente lo que se hace con mucha más calidad, con más intensidad, con más coherencia, saben lo que quieren, te piden lo que quieren y por lo tanto tú además actúas mucho más fino en esas necesidades para cumplir los objetivos. Yo creo que estamos en un buen momento. Quiero decir, es reconocido, tenemos que seguir construyendo cosas y consiguiendo cosas a corto plazo, como dices tú, Jimena, que es un poco, dijéramos, esa capacidad de crear un rol del coach educativo. Por eso vosotros me conocéis bien y por eso me habéis presentado inicialmente antes como psicólogo, como coach, porque yo esto lo comento en muchas de mis intervenciones, y no es porque, dijéramos, no crea que el coaching educativo no tiene su importancia, sino es que no tenemos ese rol institucional, esta certificación institucional que deberíamos ir intentando conseguir, ya esto sí que a corto plazo. Quiero decir, que el Ministerio de Educación de determinados países nos permitan definirnos a nosotros mismos como coaches educativos y establecer un perfil de lo que debe ser un coach educativo, que las universidades, que ya la mayoría de ellas tienen formación en posgrado de coaching educativo, creen o vayan metiendo alguna asignatura de coaching educativo en alguna formación de licenciatura o de grado, como magisterio, como tal, que algunas las tienen, pero no hay en exceso. Porque si no nos va a tocar a nosotros crear lo que es un perfil de coach educativo hasta que lo creen ellos, ¿no? Claro. Y yo creo que esto sí que lo necesitamos porque si no, al final cualquiera se puede autodenominar coach educativo y esto sí que hace mucho daño a la profesión, ¿no? En esto estamos también y debemos mejorar también la conexión con la universidad. Para mí la universidad es aquella que nos dota de cientifismo, ¿no? De metodología, de investigación científica. Y yo creo que la universidad ya está abriendo las puertas al coaching educativo, ya lo está haciendo desde hace 2 o 3 años. Y luego otra cosa que a corto plazo creo que sería necesario conseguir, pero que también yo creo que se está consiguiendo ya en un 50 o un 60%, al menos aquí en España, es que los equipos directivos de los centros educativos dejen de ser profesores y se conviertan a la labor, sobre todo de los centros privados o concertados. No hablo de los públicos, porque los públicos tienen otra concepción. Entiendo que tienen otra función, aunque para mí deberían hacerlo igual, pero ya dependen de la decisión política, de la decisión institucional, cosa que los privados y concertados no lo dependen tanto. Los privados y concertados en España ya están entendiendo
que el director de un centro no es un profesor que asume algunas tareas administrativas, es algo más. Claro. Es alguien que tiene que proyectar el centro hacia el futuro, que tiene que establecer un plan estratégico a todos los niveles, a nivel de marketing, a nivel de metodología didáctica, a nivel institucional, a nivel de relaciones con otros centros o instituciones académicas. Por lo tanto, tiene tantas cosas que hacer que no le da tiempo. Un líder. Exacto. Lo que pasa es que yo esto que lo comento, hay gente que es reacia, yo lo comento mucho en las formaciones que tienen con los equipos directivos, y lo que me dicen como intentando, como justificando la postura de algunos que aún cogen alguna clase, es que dicen que no quieren perder el toque a los alumnos, ¿no? Y a lo que pasa por el centro, digo. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, el director general, el CEO del, no sé, de qué empresa tenéis allí fuerte, del Banco de Uruguay, está en la ventanilla de una sucursal algunas horas para ver el trato con el cliente cómo es? No, tiene otras herramientas para determinar cuál es la visión del cliente. No necesita estar en la ventanilla 3 o 4 horas al día o 3 o 4 horas a la semana. Él ya tiene otras, dijéramos, otra información que le llega para poder saber lo que opina el mercado, el cliente, etcétera, etcétera, para poder tomar decisiones. Pues tú tampoco. Claro. Pero bueno, hay gente que, claro, que es tan vocacional y tiene esa actitud que dice, es que yo no me puedo desapegar de mis alumnos, no me puedo desapegar de mi asignatura. Pues no has entendido hacia dónde va el mercado. Claro. Yo les tengo mucho cariño, yo les tengo mucho cariño porque sé que coger esa función a veces cuesta, ¿no? Pero ya te digo yo que esto no va a suceder como lo que os he dicho antes de conseguir la coherencia y conseguir el liderazgo internacional a nivel educativo, pero en 3, 4, 5 años la mayoría de los directores de centro van a tener que ocuparse solo de eso porque no les va a quedar tiempo para más. Tal cual, tal cual. Qué interesante, la verdad. Muchas gracias, Fernando. Sí, la verdad que espectacular. Sabemos porque... Ya me he acordado de la palabra, Julio. Un lobby. Un lobby. El lobby en educación. Claro, un lobby, exacto. Está bien, tenés razón. No, estaba yo ahí dándole vueltas a la cabeza. Qué rabia que da. Da rabia, que no. Hasta que no salió antes de que te fueras. Bien. Menos mal, porque yo me hubiese quedado peor todavía. Sabemos, Juan Fernando, de la historia de Rómulo. Y sabemos lo que ocurrió desde su traslado a Valencia y la famosa estereotipia que tenía Rómulo. No para que cuantifiques, pero ¿cuántos Rómulos hay en el sistema educativo que siguen con esa, rondando sobre lo mismo sin darse la oportunidad? Porque quizás en este caso el animal tuvo que salir de ese círculo al trasladarlo y bueno, y por ayuda o no sé, capaz que pierdo algo de la historia, pero pudo salir un poco de esa enfermedad y ahora, por lo que tengo entendido, ya no da más vueltas, pero ¿cómo hay actores, docentes y personal directivo y demás que siguen como rondando un poco en lo mismo, queriendo que la educación vaya para un lado, pero sin apostar al cambio? Claro, sin cambiar. ¿Qué quieres que sea? ¿Políticamente correcto o políticamente incorrecto? Como tú quieras. Como tú quieras. Políticamente incorrecto sería fundamental. Entonces te diré que hay muchos, y yo los tengo, ahora mismo los tengo en mente, los tengo en mente. Claro. Pero también te diré, pero ya no solo en el entorno educativo, quiero decir, por supuesto. Los conozco también en directivos, en ejecutivos. En el entorno educativo tenemos una ventaja, ¿no? Que somos personas que nos miramos mucho a nosotros mismos, ¿no? Que también estamos trabajando codo a codo con otros compañeros, que pedimos opinión, que trabajamos en equipo, cosa que igual otros directivos, otros profesionales de otras entidades no trabajan tanto en equipo. Y esto nos ayuda también a conectar con la realidad, ¿no? Aún así hay muchos Rómulos en educación, pero afortunadamente desde el punto de vista desde fuera, como lo veo yo, y aquí en España, cada vez menos. ¿Por qué? Porque los educadores están cogiendo esa habilidad de querer transmitir
de convertirse en líderes, aunque sea del líder de su centro, de su asignatura, de su segmento. Aquí en España cada vez hay más educadores estrella, por decirlo de alguna manera, que se presentan a premios de educación, que quieren conectar con el marketing digital, que quieren proyectarse, que quieren promocionarse, que quieren dar a conocer lo que hacen. Entonces esto es muy bueno para ellos y para el resto, porque esto les impide estar en el círculo vicioso de Rómulo. Tienen que innovar, tienen que crear, tienen que estar constantemente, si quieren seguir siendo esas personas referentes para el mundo de la educación, tienen que seguir explotando la creatividad, la innovación, las metodologías activas, y eso también creo que son como anclajes hacia el futuro, ¿no? Que nos llevan a otros o les llevan a otros a pensar que eso también es factible y que una educación diferente es necesaria. Sobre todo, evidentemente, son más jóvenes que no más mayores. Los mayores quizás son los más Rómulos también, y yo los entiendo, ¿no? Porque más tradicionales, personas que más tradicionales, más conservadoras, ellos consideran que su manera de entender la educación les ha ido bien y por qué cambiarla, ¿no? De coger el libro, de explicar de una manera deductiva antes que inductiva, de no utilizar el aprendizaje basado en proyectos, ni lo cooperativo, ni el coaching educativo. ¿Para qué, no? Ellos te preguntan ¿para qué? Si obtenías buenos resultados con sus propios métodos, ¿no? Pero quizás yo creo que están más pensando ya en el final de su carrera que no en el principio, ¿no? Y yo los entiendo perfectamente y creo que hay que ensalzarlos también porque han hecho una labor muy importante en esos 30 o 40 años de experiencia y de expertise y de dedicación a la educación. Y por lo tanto, quizás haya que dejarles descansar, pero los demás tenemos que hacer otra cosa distinta, ¿no? Tenemos que, y si de alguno de estos Rómulos mayores logramos que deje de andar el círculo, perfecto. Y si no, no pasa nada porque yo creo que han dado todo lo que tenían que dar por el mundo educativo. Pero sí que es verdad que considero a los docentes hoy en día como más estrellas del rock, ¿no? Al menos aquí en España, ¿no? Con eso de las redes sociales se quieren promocionar, que la gente los conozca, vierten sus trabajos en las redes, evidentemente manteniendo la confidencialidad y todo esto, ¿no? Haciéndolo muy bien, se presentan a concursos y yo creo que esto está cambiando el panorama y también, al igual que he dicho con los equipos directivos, en 5 o 6 años esto va a dar un paso agigantado en la nueva metodología, en la digitalización de la educación, en la transformación de las aulas, en esos proyectos que llamo yo de clases Google, ¿no? Al estilo Google, en el cambio también del entorno educativo que es necesario, de los recreos, de las zonas verdes, en los espacios de recreo, en los intercambios. Salir del aula. Salir del aula. Yo creo que esto lo vamos a ver rápidamente en 4 o 5 años, ¿no? Esto de aquí yo creo que fue a raíz de que uno de los profesores españoles aquí en España hace 4 o 5 años, César Bona, estuvo o se quedó dentro de los 10 primeros del Global Prize Awards, esto de los premios más importantes de educación, ¿no? Y yo creo que a raíz de ahí la gente vio que se podían hacer cosas diferentes y ha querido seguirlo, ¿no? Y ha querido implementar esas mismas cosas y también hacer cosas diferentes y promocionarse, ver en red. Y yo creo que esto va a ser muy positivo. Qué bueno, qué bueno. La verdad que hay esperanza, eso es lo bueno. Hay esperanza, siempre hay esperanza. Eso es lo importante. Qué lindo todo lo que estamos conversando y cuánto material y cuánta experiencia nos estás compartiendo para poder seguir adelante. Nosotros, y respetando mucho tu tiempo, porque en realidad hemos estado remetidos en lo que nos compartes. Siempre llegamos casi al final con una particularidad que Jime te va a plantear ahí. Muy bien, muy bien. No, queríamos 2 cositas antes de despedirnos. Obviamente agradecerte muchísimo. Y tirarte esta pregunta que nos parece fundamental, es si tenés algo que no te hayamos preguntado que te gustaría compartir con los oyentes. Algo que no me habéis preguntado y que me gustaría que me preguntarais. Exacto. Pues sí, me gustaría que me preguntarais, pues principalmente, cómo me gustaría que fuera el coaching educativo dentro de 10 años. Bien. Bueno, a ver, contanos. ¿Cómo te gustaría?
¿Cómo te gustaría que fuera el coaching educativo dentro de 10 años o 15? Aunque puede ser más onírico que otra cosa, pero me gustaría que hubiera una carrera de coaching educativo, una licenciatura, un grado, como queramos llamarlo. Por lo tanto, que el Ministerio de Educación ya hubiese definido el perfil de lo que debe ser un coach educativo. Me gustaría, a su vez, que hubiera un máster de coaching educativo de prestigio a nivel internacional, que hubiera un congreso propio de coaching educativo, porque hubiera muchísimos investigadores que quisieran exponer sus trabajos, sus investigaciones, sus artículos científicos. Y me gustaría también que hubiésemos empezado a crear esa semilla o a crear esa semilla de cambio en la sociedad, no solo en el entorno educativo, que ya lo hubiésemos conseguido con esto que os estoy contando, y luego también que hubiese llegado a otras zonas que aún no está llegando, más orientales, a Asia, por ejemplo, que yo creo que es momento ya de volcarnos hacia allí, ¿no? Porque en el entorno más de Europa, de América, Norteamérica y de la zona más de anglosajona ya ha llegado, de hecho ya lleva mucho tiempo, pero quizás nos falta por descubrir, ¿no? Y por, dijéramos, conectar o compartir todo esto que hemos hecho en estos últimos 15 años con Asia, con China, con Japón, con esta zona que yo creo que también les podría venir muy bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que así sea, que así sea. Que así sea, efectivamente. Y que nosotros lo veamos rápido. También, por supuesto. Bien, bien. Genial. Bueno, y la última, Julio, te la dejo a vos, la del honor. Bueno, el mensaje. Vale, vamos. ¿Qué mensaje le dejarías a los oyentes y a las personas que van a disfrutar de esta conversación que a nosotros nos encantó, Juan Fernando, y bueno, ya de paso agradecerte nuevamente? ¿Qué mensaje le dejarías a esas personas? Yo como ya estamos rebasando esta etapa tan complicada, tan compleja, y ya parece que estamos viendo la luz al final del túnel, pero con mucha prudencia, yo les diría que en épocas como esta, en épocas de crisis, en épocas de pandemia, de oscuridad, es más importante la imaginación, la creatividad, la actitud con C, que no el conocimiento, que es la actitud. Por lo tanto, que crean, que piensen que podemos ver oportunidades allí donde la mayoría de cosas que si lo viéramos con esas gafas de ver fueran amenazas, y que vean el vaso medio lleno y que se dediquen a hacer cosas bonitas en cualquier entorno, en cualquier medio, pero en este caso en el que estamos hablando, en el entorno educativo, porque hay muchas cosas por hacer aún. Qué bueno. Qué bueno, bueno. Un aplauso así, enorme. Muchas gracias, Súper Fernando. agradecido. Y siempre, la verdad que tú y tus coterráneos tienen algo que a nosotros nos emociona, y bueno, queremos agradecerte este rato que se alargó un poco porque fue muy interesante. Se me ha hecho corto. Pensaba que habían pasado 15 minutos o 20 minutos. Lo disfrutamos muchísimo. Sí. Te agradecemos, tu paso por nada nos va a parar, y bueno, seguiremos construyendo, sobre todo para ese deseo tuyo que es el nuestro también, de poder visualizar un coaching educativo ya más consolidado, quizás lo más rápido posible, pero bueno, dentro de 10 años ya instalado con todo lo que tú dijiste. Ojalá, ojalá. Gracias por sembrar esa semillita en nosotros, que la verdad que para nosotros fue muy importante. Y a ver si eso lo hablamos, lo conversamos delante de un vino en enero, cuando vengáis a Valencia, España. Exactamente. Dios quiera, sí. Muchas gracias, Juan Fernando. Te mandamos un gran abrazo y te agradecemos mucho. Hasta pronto. Gracias por todo. Y seguir igual. Gracias igualmente. Chau, chau. Gracias. Hasta luego. Adiós.